Gracias, señor presidente. Se ha recibido para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. Primero tenemos un oficio del Senado, mediante el cual se comunica que se ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de iniciativa en moción sobre renuncia y reemplazo de convencionales constituyentes, boletines refundidos 14589-07 y 1459207, que fue aprobado por el Honorable Senado. También se ha recibido una solicitud a través del sistema de ley de lobby de la Cámara de Diputados de parte de la Asociación Nacional de Fiscales. Vienen los datos de contacto y están interesados en participar en el boletín 12.192 sobre delitos informáticos. Su propósito es que se aprueben las normas propuestas por la comisión mixta. También, a través del mismo sistema de lobby de la Cámara de Diputados, la misma Asociación Nacional de Fiscales solicita explicar en detalle la problemática detectada y las modificaciones legislativas que permitirían mejorar tanto el acceso como la calidad del servicio de justicia que entregamos. Una es muy específica sobre un proyecto de ley y la otra en términos muy generales sobre cómo podrían mejorar la calidad del acceso del servicio de justicia que el mismo Ministerio Público entrega, señor presidente. Respecto al tema de comisión mixta, en realidad la comisión mixta no la llamamos nosotros, sino que es básicamente el Senado. ¿Delito informático lo dio Seguridad Ciudadana? Tiene que haber sido porque por acá por lo menos no ha pasado. No. Sí. Sí. Voy a derivar entonces la consulta donde corresponde y lo otro que se tendrá presente, señor presidente, si le parece, a la comisión. Ah, ok. Un indique. Ya, perfecto. Voy a compartirlo con el grupo de... Ya. Veamos entonces el oficio porque aprovechamos que estamos en la cuenta. También agregamos a la cuenta entonces este oficio recibido por el señor presidente. Me dirijo a usted muy atentamente en calidad de experto para Latinoamérica, el proyecto de cooperación internacional de la Unión Europea promoviendo la protección de datos y los flujos transfronterizos de datos personales. Se trata de un proyecto de alcance global que busca concientizar a los países sobre la importancia de contar con regulación moderna que permita garantizar de forma efectiva el derecho fundamental a la privacidad y protección de datos. Junto con solicitar, le escribo para pedir una reunión con el señor Bruno Gencarelli, adjunto al director de Derecho Fundamental y Estado de Derecho de la Comisión Europea, que también dirige la Unidad de Protección y Flujos Transfronterizos de la Comisión Europea y es negociador líder del Reglamento General de Protección de Datos de Europa y terceros países. También solicita su aprobación para que el señor Gencarelli pueda compartir la experiencia europea ante la Comisión de Conducción de la Cámara de Diputados a partir de la reciente reforma del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea con el proyecto de ley que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Tal vez, señor presidente, por las características de la solicitud y por el momento en que estamos, podríamos derivar esto para la primera cuenta de la comisión cuando se vuelva a constituir. Porque... La palabra sobre la cuenta, diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, mire, por la solicitud que nos plantea el representante de la Agencia de Protección de Datos a nivel europeo, esto se enmarca dentro del debate que se va a trasladar del Senado a la Cámara de Diputados a partir de marzo, entiendo, toda vez que un proyecto de ley que tiene larga tramitación de protección de datos, que incluso crea una agencia chilena, distinta al Consejo de la Transparencia, que es una de las grandes decisiones que toma, ya fue despachado por el Senado y va a venir a la Cámara de Diputados, a esta comisión para su tramitación. Y en gran parte en esas definiciones legislativas se han seguido las directrices de la Comunidad Europea, que uniformando la mirada de protección de datos a nivel de toda Europa, ellos tienen una agencia permanente que promueve sus decisiones o sus miradas en Europa y también en todo el mundo. Entiendo que don Bruno Gencarelli está en Chile y por eso hacen la solicitud. Yo no logré entender si pedían la audiencia para un día determinado, porque yo creo que si están acá,
sería importante escucharlos, pero no sé si coincide con la semana que nosotros vamos a estar sesionando. Entiendo que la próxima no tenemos sesión. Entonces, si es la próxima semana, habrá que responderle en ese sentido. Si no, yo pido que para la fecha más próxima podamos escucharlo, porque es de mucho interés conectarnos con la red de protección de datos personales europea, que yo creo que tiene un nivel más avanzado en términos colectivos que la norteamericana, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Lo va a chequear el señor secretario y vamos a coordinar una visita y darle la audiencia respectiva, porque efectivamente es súper importante poder escuchar la visión y la experiencia que ellos tienen en esta materia. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La presente sesión tiene como propósito proceder a la discusión y votación del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional sobre renuncia y reemplazo de convencionales constituyentes correspondientes a los boletines refundidos número 14.589-07 y 14.592-07. Se hace presente que este proyecto de ley será votado en la sala el próximo lunes en la sesión que estamos citados al efecto. Señor secretario, ¿puede dar lectura al...? Sí, gracias, señor presidente. En efecto, como usted lo ha indicado, nos han mandado con bastante celeridad este proyecto, dado que la Cámara lo recibió ayer tarde y lo votará el próximo lunes, el proyecto se denomina sobre renuncia y reemplazo de convencionales constituyentes y básicamente consiste en un artículo único que agrega en el inciso primero del artículo 134 de la nueva Constitución Política de la Constitución Política de la República, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, el siguiente texto. Me estoy adelantando. Que sería lo siguiente: el texto del inciso primero actual del artículo 134, que está dentro del capítulo 15 sobre reforma de la Constitución y procedimiento para elaborar la nueva Constitución Política de la República, establece lo siguiente: a los integrantes de la convención les será aplicable lo establecido en los artículos 51, con excepción de los incisos primero y segundo, 58, 59, 60 y 61 también aplicables. A esto se agrega, por el proyecto, sin prejuicio lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. El artículo 60, señor presidente, lo estoy buscando para poder leerlo. El artículo 60, porque dice, sin prejuicio puesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. El artículo 60 es aquel que dispone que cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o en receso de ella de su presidente. Todo esto teniendo presente que el inciso lo que hace, que le aplica a los integrantes de la Convención establecido en los artículos 51, 58, 59, 60 y 61. Entonces, ahí está la referencia al 60 que les es aplicable a los convencionales. También cesará en el cargo del diputado en el caso de ausencia sin permiso, cesará en el cargo del diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. No voy a seguir leyendo, pero más o menos para la idea. La inhabilidad que se refiere al inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona. Cesará en el cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor de la representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones, conflictos laborales, etcétera. Sin prejuicio lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19, cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución o que comprometa gravemente la seguridad y el orden de la nación. Quien perdiera el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 2 años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15 del artículo 19, los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Cesar en su cargo el diputado y senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límite y control de gasto electoral desde la fecha en que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones. Y ahí desarrolla la idea. Cesar asimismo en sus funciones el diputado o senador que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad
o incurre en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 59 respecto a los ministros de Estado. Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando lo afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlo así, lo califique el Tribunal Constitucional. Entonces, lo que señala este proyecto es que sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 60, que se refiere a todas estas causales de cesación en el cargo, los convencionales constituyentes podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califica el Tribunal Calificador de Elecciones. También debe ser presente, señor presidente, que se ha presentado una indicación parte del diputado señor Ibáñez. Dice: incorpórese, pasando el punto final a ser seguido, lo siguiente. Agréguese en el inciso primero del artículo 134 de la Constitución Política de la República, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido el siguiente texto. En caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales constituyentes que participaron en listas electorales conformadas solo por independientes, la prohibición referida en el artículo 51 será con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Si hubiera candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio del sorteo a que se refiere el inciso final del artículo 121 del DFL número 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, de tal manera que la indicación se hace cargo de cómo se provee el cargo vacante en el caso de la renuncia. Yo entiendo entonces que esto es complementario absolutamente con lo que establece el proyecto que viene del Senado. Muchas gracias, señor secretario. Tendríamos entonces, colega, el texto que viene del Senado, donde no se incluye ningún tipo de reemplazo, y una indicación del diputado Ibáñez, donde se estaría estableciendo la posibilidad del reemplazo. ¿Ya? Ibáñez. ¿Ya? Ofrezco la palabra sobre la materia. Diputada Pamela Giles, diputado Hugo. Presidente, con el único afán de aprender un poco más cada día, me gustaría saber cómo ocurre que este proyecto lo estamos viendo, cuál es la urgencia que tiene, con qué urgencia está, y cómo se produjo entonces la citación a esta sesión con menos de 24 horas de aviso. Y quisiera también comprender cuáles son los artículos reglamentarios o la norma reglamentaria que permite que podamos tramitarlo sin audiencias y que tengamos la votación el mismo día. Esto se debe a que es un segundo trámite. Me gustaría una explicación lo más exhaustiva posible respecto de cómo es que llegamos a esta situación con esas características. Yo solamente puedo dar fe respecto a lo que ha solicitado la mesa de la Cámara y su secretario general en orden a, como este es un proyecto que va en tabla para el día lunes, que requería informe de la Comisión de Constitución, por lo tanto, después de haber conversado con la gran mayoría, si no todos los miembros de la Comisión, fijamos la citación para el día de hoy a las 3 de la tarde. Respecto a los demás temas, dejo al señor secretario que pueda informar. Sí, señor presidente, en efecto, en este caso, el único motivo en realidad por el cual se está viendo el proyecto con esta urgencia es justamente porque así lo ha dispuesto la mesa, también los comités, en el sentido de que la comisión, como la comisión que tiene indudablemente que emitir un informe en este proyecto tratándose de una reforma constitucional, lo haga antes del día lunes próximo en que se va a votar este proyecto, y estimándose por parte de la mesa de esta comisión que el día más adecuado para esto es el día de hoy, porque están todos los diputados acá y hubo sesión de sala, etcétera. ¿Sobre el mismo punto, diputada Giles? Ya. Agradezco mucho, presidente. Mi pregunta no ha sido respondida. ¿Cuáles son las normas reglamentarias a las cuales se hizo referencia para poder citar? Entiendo que tampoco se me responde, pero se subentiende que esto no tiene ninguna urgencia, lo que llamamos urgencia en técnica legislativa. El gobierno no le ha dado urgencia a este proyecto. Entonces, aparentemente hay una resolución, por lo que entiendo, de la mesa de la Cámara, entiendo, o de el presidente de esta comisión,
para traer esto a discusión de una manera sobre la cual pregunto, porque quisiera saber cuáles son las normas por las cuales nos estamos saltando las sesiones de audiencia, normas reglamentarias en el sentido de que esto tiene que ser citada a la sesión con una mayor antelación que la que fue, y quisiera más específicamente saber si para esta citación se requeriría unanimidad de los miembros de la comisión o no. Señor secretario. Sí, en cuanto a lo que es propiamente la citación, el presidente está facultado para proceder a citar a sesiones especiales cuando lo estime conveniente. Por lo tanto, está en el ejercicio de sus facultades. Y en relación a la oportunidad, en realidad la oportunidad el presidente lo ha citado en el ejercicio de sus facultades, dadas las circunstancias de que ha sido solicitado así, porque lo han dispuesto tanto la mesa como entiendo también los comités, en el sentido de que esto se va a ver el día lunes y que se requiere de todas maneras el informe de la Comisión de Hacienda para despacharlo. En este caso, es esa la razón por la cual se está viendo en esta oportunidad. No tiene... Ya. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente, ya que usted nos ha convocado en el ejercicio de sus facultades para pronunciarnos respecto al fondo de este proyecto que viene del Senado, es lo que quiero hacer. Primero, explicar por qué en un principio se estimó en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución y el trabajo de la mesa técnica, por qué se estimó que el cargo de convencional no era renunciable. Ello fue dado por la aplicación supletoria de la disposición que estableció que en todo aquello que no estaba especialmente regulado respecto de la convención, que tiene igual número de integrantes que la Cámara de Diputados, regía lo dispuesto respecto de las normas que rigen a la Cámara de Diputados, por la naturaleza de representación que tiene el cargo de convencional, al igual que la naturaleza del cargo de diputado. Como uno representa a la ciudadanía, los diputados, los convencionales representan a la ciudadanía, lo explicó muy bien el profesor Cristian Viera, que es constituyente hoy día en una radio, en Tele 13 Radio. Ocurre que uno no puede disponer de la representación ciudadana. Puede uno, por motivos personales, disponer de un mandato ciudadano. Y por eso es que se estimó que el cargo de convencional, al igual que el cargo de diputado o senador, no podía ser renunciable. O sea, no es que se le fuera al legislador o a esta comisión al momento de aprobar la reforma constitucional de convocatoria a plebiscito y de inicio del proceso constituyente que no podía renunciar a sus cargos. Fue algo absolutamente deliberado por la naturaleza de la representación ciudadana que tiene el cargo de convencional, al igual que de diputado, diputada, senador o senador. Segundo, me parece pertinente la votación del Senado, que dividió el proyecto en dos y determinó que bajo circunstancias excepcionales, ¿no es cierto?, que afecten gravemente el desempeño de su cargo, pongan en funcionamiento el riesgo de la convención, se puede renunciar a ese especial mandato ciudadano. Todos sabemos por qué se origina este proyecto, por el escándalo que significa que una persona engañando a sus propios electores, ¿cierto?, con una enfermedad gravísima, de la cual no padecía, abusa de ese engaño masivo con el objeto de ser electo y después se sabe públicamente, no por confesión de él, sino que gracias a una exhaustiva investigación de la prensa que se trataba de un timador, de un engaño público, que finalmente se genera esta presión por legislar al respecto sobre la base del proyecto de ley que había presentado un grupo de senadores el año pasado. ¿Qué es lo que hizo la convención? Emplazar al Senado a aprobar este proyecto de ley.
curiosamente emplazó al Senado, que quiere eliminar la convención, y no emplazó a la Cámara de Diputados, que tenía un proyecto similar. Pero, ¿qué es lo que yo me permití responder, presidente? Que estábamos ocupados en no resolverle el problema a un engañador, sino que estábamos ocupados en esta Comisión de Constitución, en otros proyectos. Esta Comisión de Constitución, que es la comisión que más sesiona en la Cámara de Diputados. Estábamos ocupados aprobando el proyecto de matrimonio igualitario, estábamos ocupados aprobando el proyecto del nuevo sistema de justicia, estábamos ocupados aprobando el proyecto para tipificar el delito de explotación sexual infantil, estábamos ocupados aprobando el proyecto que impide que se le otorguen beneficios penitenciarios a condenados por abuso sexual infantil. En eso estábamos ocupados, y no en resolverle el problema a un engañador público, como el señor Rojas Vade. Y por eso yo defiendo el trabajo de esta convención. ¿Por qué, presidente, al igual que el Senado, yo rechazo la posibilidad que está contenida en la indicación del diputado del Frente Amplio de la próxima coalición de gobierno, el diputado Ibáñez, de que pueda ser reemplazado el señor Rojas Vade? Porque, digamos, a mí me enseñaron en la primera clase en la Escuela de Derecho, Introducción al Derecho, que las leyes son generales, abstractas y permanentes, pero esto es una ley nominativa, que tiene un nombre y apellido. Claro. Me podrán acusar a mí y al diputado Leo Soto que somos inconsecuentes porque presentamos un proyecto para que la jueza Rutherford pudiera seguir a cargo de la investigación del fraude del ejército, pero digamos que tenía un propósito bastante más loable que este. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón, presidente, porque gracias a eso la ministra Rutherford ha podido seguir investigando el mayor fraude en la historia de Chile, que es el fraude del ejército. Entonces, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con la indicación del diputado del Frente Amplio y de la próxima coalición de gobierno, el diputado Ibáñez? Porque creo que no se puede premiar un engaño. Porque además el señor Rojas Vade fue elegido en una lista independiente. Me dirán, no, lo que pasa es que se estableció la posibilidad que los independientes pudieran sumar sus votos. Pero no es lo mismo el reemplazo de un parlamentario que se sabe cuál es su ideología política, con partidos políticos que son personas jurídicas de derecho público, regulados por el CERVEL, con una declaración de principios, con estatutos, que una lista de independientes donde no necesariamente la persona que va a reemplazar al señor Rojas Vade, producto de este engaño público y masivo con publicidad, vaya a representar necesariamente las mismas ideas, si es que se pueden llamar ideas, ¿no? Y por lo tanto yo, presidente, y con esto termino y le pido excusa a la comisión por el abuso del tiempo, voy a aprobar el proyecto tal cual viene del Senado y voy a rechazar la indicación del diputado Ibáñez. Muchas gracias, diputado Walker. Diputado René Zafiro y después el diputado Luciano Cruz Coque. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que lo primero que hay que despejar, más allá de todas las apreciaciones que se pueda hacer en relación con la conducta del constituyente en cuestión, yo no sé si sea razonable hacer leña del árbol caído, digamos. Ese es un hecho que ya se produjo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es resolver una cuestión de carácter constitucional que se ha aprobado por el Senado. Y yo quisiera hacer presente dos cosas. Lo primero, me parece importante que lo que haya aprobado el Senado es solo referido a la renuncia de los convencionales constituyentes, y no como algunos proyectos que se había presentado aquí en la Cámara que lo hacían extensivo, debilitando la función, como lo conversábamos ayer, de diputados y senadores. Creo que eso clarifica mucho la situación. Y lo segundo es que no tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, la discusión acerca de si el convencional constituyente que renuncia, eso no es reemplazado. Porque la norma del inciso quinto del artículo 51 de la Constitución dice expresamente que los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. Y el 134 hace aplicable el 51 a los convencionales constituyentes. Es decir, claramente en la Constitución nos dice que quien es elegido como independiente, sin distinguir, no es reemplazado. Después, en el inciso siguiente, se refiere al reemplazo de los parlamentarios elegidos como independientes que hubieran postulado integrando una lista
en conjunto con uno o más partidos políticos, que no es el caso en cuestión. De tal manera que desde mi punto de vista, y en eso comparto lo planteado por el diputado Walker, creo que para despejar cualquier duda, lo que yo estoy disponible para hacer es aprobar exactamente cómo viene la propuesta del Senado y no compartir la indicación del diputado Ibáñez, porque evidentemente nos va a involucrar en una contienda con el Senado que, pensando no solo en sus efectos jurídicos, sino en sus efectos políticos, va a generar una tensión adicional al interior de la Convención Constituyente. Claro, el diputado Ibáñez me dice, no, ninguno de nosotros puede garantizar eso. Yo creo que el rol nuestro, entre otros, además de resolver este proyecto, es ver de qué manera logramos que la Convención avance, como lo conversábamos también ayer, en términos tales que permita que en el plebiscito de salida la propuesta de la Convención sea aprobada a lo menos por el 80% de los ciudadanos en Chile. Y meter este tipo de temas, o seguir permitiendo que este tipo de temas desvíe la atención de los temas de fondo que está discutiendo la Convención, creo que es un error. Yo voy a votar a favor de la propuesta del Senado tal cual viene, presidente, y en contra la indicación. Gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio. Diputado Luciano Cruz Joque. Sí, muchas gracias, presidente. Varias cosas. Primero, saber cómo vamos a proceder, cómo va a ser el sistema. Ya vamos a dar primero la indicación que viene en el Senado, después la indicación de Diego. Segundo, lamento que finalmente nos encontremos nosotros en esto. Parece que tuvieron algo de éxito también en la convención de tratar de tirar la pelota para este lado. Está bastante claro en la Constitución, en el inciso final del artículo 60, que podía renunciar el señor Rojas Vade, si así lo calificaba también el TC por causa de una enfermedad grave. Él ha señalado que tuvo un cáncer, que era mentira, pero que luego que tenía otra enfermedad grave de la cual nunca, siempre se hizo un misterio. Ha tenido demasiada regalía el señor Rojas Vade en esto, después del engaño y la usurpación que hizo de su propio cargo. Luego el reglamento de la convención también permitía, entiendo que en el artículo 120 también permitía la renuncia, y ahora nosotros estamos nuevamente, un asunto que voy a aprobar, bien así desde el Senado, parece haber un acuerdo general, pero yo me comparte un poco de la duda de la diputada Giles. Somos nosotros los llamados a solucionar problemas que en la práctica parecen ya estar previamente resueltos, para ser específicos, porque precisamente, como señalaba Matías, el diputado Walker, las leyes son generales y no son con nombre y apellido. Acá me parece que estamos haciendo una excepción justamente con nombre y apellido para seguir dándole regalías a un grupo que parece haberse las tomado más allá de lo prudente. Ergo, se nos dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Cómo se califican esos hechos graves? ¿Qué son esos hechos graves? ¿Se pudo haber sido tal vez más específico cuando se haya usado eventualmente el engaño para haber usurpado un cargo que le correspondería eventualmente a una persona de su mismo signo político, que pudo haber ocupado legítimamente el cargo? ¿Cómo se van a calificar? ¿Cómo va a calificar el tribunal, el calificador de elecciones, que además es un tribunal que no funciona de manera permanente, sino que califica las elecciones cuando esta ocurra, para determinar qué es lo que es un hecho grave? Porque nos podemos encontrar que finalmente, si esa atribución no la tiene eventualmente la mesa de la convención, o alguna instancia que ellos mismos determinen, el tribunal calificador de elecciones se puede demorar, porque tampoco está normado acá, lo que estime necesario para sacar una resolución, y el señor Rojas Vade pueda estar eventualmente los próximos 6 meses, y queda muy poco de funcionamiento, funcionando igualmente en la convención. Entonces, me parece que, claro, soluciona el problema político, pero creo que lo soluciona bastante malamente. Y creo yo que ya está la normativa bastante claro, y por eso que tampoco voy a acompañar a Diego Ibáñez en su indicación, porque me parece que efectivamente, al igual que ocurre con quienes van fuera de listas de partido,
no deben ser reemplazados aquellos que van en lista de independientes. Me parece que se homologa la misma situación, no veo la razón para hacer una excepción, e incluso en el ámbito político o en la dimensión política que esto tiene, no se ha visto que sea un voto que eventualmente pudiese dirimir, al menos en lo que va de la convención, algún tipo de votación. La izquierda ha tenido capacidad para hacer la constitución que ha querido, pasar de alguna forma por encima del tercio que no alcanza a juntar la derecha, y puede maniobrar perfectamente sin el voto del señor Rojas Vade. Claro, el caso es realmente vergonzoso y la actitud del señor Rojas Vade ya me parece, perdón que lo diga muy chileno, una patudez enorme. Y si esto soluciona, vamos a tratar de cooperar en ese sentido, pero me parece que la calificación que haga el Tricel de aquello que considere que es riesgo para la convención o hechos graves que afecten severamente a la convención todavía deja un espacio bastante abierto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Luciano Cruzcoque. Me pidió la palabra el diputado Diego Ibáñez y luego la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Bueno, partir por lo más general. Hoy efectivamente se nos hace un llamado por parte de la Convención a incidir en la normativa y poder facilitar los problemas, a la solución a los problemas que se están dando en la Convención producto de Rojas Vade. No va a referirme a su mentira, a su engaño, ni su falta a la ética y a la moral. Creo que eso ya todo lo compartimos. El punto en cuestión es, el TC debería hacerse cargo de materias de un órgano constituyente, y allí hay un debate dogmático. Efectivamente, cuando hoy apuntamos a que esto ya se puede solucionar con la actual normativa, estamos queriendo decir que el TC tiene plenas competencias en decidir cuestiones relativas a un órgano constituyente que es creado, como se diría también en teoría del derecho, mediante los hechos fundantes de la norma, que son las cuestiones sociales. O sea, el derecho es un fenómeno social y varía, y muta, y se modifica. Y hoy día hay un órgano constituyente que está modificando los principios, las normativas y manteniendo ciertos principios del carácter de la República. Por ello, como Comisión de Constitución, estamos llamados a solucionar el problema. De otra forma, sería decirle al TC, usted tiene plena competencia para decidir sobre los temas de un órgano constituyente, y eso, con sensibilidad democrática, me parece que es incorrecto, incluso dogmáticamente bajo cualquier visión liberal o conservadora de la teoría del derecho. Respecto de la generalidad de abstracción, yo no veo aquí en la indicación ningún punto que señale Rojas Vade. Estamos haciendo una norma para Rojas Vade. No es una norma que se refiera a Rojas Vade en lo específico. Es general y abstracta desde el punto de vista de que está conceptualizada hacia una lista, que está conceptualizada hacia cualquier convencional que caiga en esa categoría y, por tanto, en términos positivos, cumple con la generalidad y abstracción. Otra cosa es que políticamente, de lo más general a lo más específico, no compartamos que haya políticamente que reemplazar a Rojas Vade. Entonces, yo lo pongo en esos dos planos, porque quiero distinguir lo ideológico de lo estrictamente normativo, como cualquier jurista positivista. Lo planteo en esos términos. Porque no se me puede señalar de que esta norma que está escrita es una norma hecha jurídicamente para un caso en particular. Políticamente sí, por algo estamos acá reunidos. Por Rojas Vade. Políticamente sí, porque la Convención nos pidió legislar por Rojas Vade. Políticamente sí. Y nosotros estamos resolviendo esto por un caso en particular. Por tanto, no demos acá e intentemos dar una charla respecto de generalidad y abstracción cuando estamos sentados acá y lo estamos dando 1 o 2 horas de comisión por Rojas Vade. Esta comisión se constituyó por Rojas Vade, ¿ya? Por tanto, tratemos de solucionar el problema de Rojas Vade. Entonces, lo general y abstracto en el marco de esta discusión no sirve. Es ficción. Respecto a los partidos y la lista de independientes, donde no se sabe. Claro, yo creo que ahí hay un buen debate, y qué bueno que lo haya planteado el diputado Cruzcoque. Efectivamente, hoy la lista de los independientes
no son reemplazados en el Congreso. Eso es un principio y podríamos mantenerlo tal cual está. Está bien. Hay otra ponderación de riesgos que tiene que ver con también los principios que queremos conciliar cuando hay un problema en un órgano colegiado. Porque el órgano colegiado se crea o se debatió aquí en todo el calor de la discusión del 18 de octubre y todo lo que sucedió respecto de la composición paritaria o no, plurinacional o no, respecto de un órgano colegiado que decidimos que tenía que tener ciertas reglas, ¿no? 155, cierta cuota, cierta paridad. Debatimos esas reglas. Y esas reglas, que son múltiples, listas de independientes, escaños, bla, 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 llegaron a un consenso en esta comisión. Y yo defiendo ese consenso. Yo defiendo ese acuerdo. Y creo que me parece correcto en ese acuerdo, esa norma que está en la reforma constitucional, defenderla tal cual como está, porque me debo a ella. Porque en algún momento los que pensamos distinto, los que nos sentamos en distintas esquinas de la sala, nos pusimos de acuerdo en una organicidad en específico. Y ahora estamos aquí debatiendo sobre, y lo voy a decir no lo voy a decir en buen chileno, estamos debatiendo el engaño de un sujeto que finalmente alteró ese consenso, porque pasó algo que jamás pensamos que iba a pasar, porque no lo previmos en ese momento, que era un momento donde el derecho se creó al calor de la protesta social, de los muertos, de los mutilados, de lo que pasó, de los saqueos, de todo, de lo que pasó. Entonces, creamos y cristalizamos un principio. Ese principio luego se constituyó políticamente. Entonces, yo creo que separar ambas cosas, porque yo no quiero con esta norma, y quiero ser bien claro, yo no estoy dándole una suavizada de lomo al señor Rojas Bade con esta norma. Quiero ser bien claro, políticamente hablando, estoy muy lejos de lo que él representa políticamente. Probablemente mis compañeros del Frente Amplio en la convención también han estado muy lejos de lo que él representaba. Por algo él se presenta en algún momento a presidencia y nosotros no votamos por él, votamos, qué sé yo. Aquí lo que estoy intentando colocar de relieve es defender ese consenso que es justamente la generalidad y abstracción que yo quiero plantear en esta comisión. Entonces, la CC nos ha pedido hoy intentar avanzar en esta materia y me parece que la votación del Senado, que fue más bien un empate que no logró quórum, por supuesto que creo que es legítimo poder plantearlo en esta comisión. No voy a explicar quizás el tenor de la norma, es súper sencilla, vacante, corre la lista del mismo sexo que tenga más votos. No sé ni quién es, no sé quién será la persona que esté de la lista. Evidentemente hay un problema allí respecto, que es político también, respecto de si una lista que se levanta y que juntó firmas, ojo, y que las firmas que juntó eran muy parecidas a las de levantar un partido en una región. O sea, el porcentaje de firmas fue bastante similar en una región, ojo, no en Chile, en una región. Y que se juntó y que levantó una propuesta, o sea, claro, es muy debatible si es que eso es mucho más estricto, disciplinado y doctrinario que un partido que lleva, no sé, ¿cuántos años tiene la democracia cristiana? 83 el Partido Socialista. 83 el Partido Socialista, con todos los problemas que sabemos que tuvo la democracia cristiana o el Partido Socialista en su momento. Entonces, el diputado Walker, militante del Partido Demócrata Cristiano, no, porque no terminaría la comisión. Entonces, yo diría que me remito, termino con esto, perdón que me alargue, pero quiero explicar bien el por qué, digamos. Creo que hay que darle soluciones a la CC. Efectivamente, la CC políticamente podrá funcionar y ha funcionado con uno menos. Pero aquí yo intento crear una norma que defienda ese acuerdo, ese consenso y que trate de mantener lo que en un principio definimos. Ahora, si no estamos de acuerdo con darle un reemplazo a la lista del pueblo, bueno, digámoslo así. Y está bien, y es política, y aquí somos políticos y podemos manifestar nuestra posición política. Mi opinión es defender el acuerdo, que hayan 155, que se puedan poner de acuerdo y que él pueda renunciar y que pare el escándalo. Creo que ese sería mi argumento, presidente. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Diputada Camila Flores. Diputada Camila Flores, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Saludar a todos los colegas y, por supuesto, al personal de la Cámara. Yo la verdad es que estoy en bastante desacuerdo con lo que ha planteado por su intermedio presidente el colega Diego Ibáñez, porque sin ánimo de entrar en polémicas, yo creo que la primera exposición que hace el diputado Walker, bastante completa en términos de analizar el por qué estamos hoy día reunidos nosotros acá y por qué el Senado tuvo que despachar esta norma el día de ayer, fue bastante claro y explícito. Yo creo que no nos corresponde a nosotros estar resolviendo el problema de un órgano que además cada día crece mayormente en su desaprobación. Es cosa de ver hoy día una encuesta que sale, ¿cierto?, de la opinión pública y precisamente lo que desde mi punto de vista ha contribuido enormemente con este descrédito tiene que ver precisamente, entre otros, por la actuación, ¿cierto?, la mentira, el engaño, la patudez eh, y varios otros epítetos que no vale la pena decir en esta comisión del señor Rojas Vade. Y si estamos hoy día acá nosotros efectivamente es porque se nos está convocando para solucionarles un problema por el señor Rojas Vade. Y yo concuerdo con el diputado Matías Walker en que las normas siempre tienen que ser de carácter general y no de carácter particular. Nosotros no podríamos estar todos los días sacando leyes con nombre y apellido. No es eso lo que corresponde. Concuerdo además con lo que ha señalado el diputado Cruzcoque en términos de que esto podría haberse resuelto sin lugar a dudas. Si llegasen a ser verdad todas las enfermedades que supuestamente este personaje tiene, él podría haber renunciado conforme lo señala la misma constitución política que nos rige hasta el día de hoy. Y nos va a seguir rigiendo hasta que no exista una nueva, si es que existe, por cierto. Y por lo tanto, señor presidente, yo creo que escuchando además lo que mis antecesores, colegas han señalado, existe al parecer un consenso bastante generalizado de poder avanzar en aprobar el proyecto tal cual como sale del Senado. Esto es, aceptando la renuncia, rechazando el reemplazo. Y por lo tanto, por cierto que pueden ser muy legítimas las discusiones que podamos tener, interesantes, conocer los puntos de vista jurídicos y políticos de cada uno de los integrantes de esta comisión. Creo que por técnica legislativa y en razón del tiempo debiéramos avanzar simplemente en zanjar este tema y si a usted le parece bien, presidente, por cierto, usted es el que guía esta comisión, yo simplemente me permito sugerir entrar en la votación. Yo creo que está bastante claro cuáles son nuestras posiciones. Creo que sería avalar más, desde mi perspectiva, el descrédito y avalar, por cierto, la actuación de este señor Rojas Vade si nosotros disponemos algo como su reemplazo. Francamente, yo creo que acá tiene que existir no solamente una sanción desde el punto de vista del escarnio público, de lo que la gente rechaza este tipo de situaciones que evidentemente incluso pueden revestir el carácter de delito. Recordemos que él está siendo investigado también por la justicia debido a estos hechos que se le imputan. Y por lo tanto, señor presidente, yo creo que nosotros también tenemos que dar ahí una señal clara, política, por cierto, de que no vamos a ser cómplices ni vamos a avalar situaciones como estas, sino que por el contrario, queremos que esté lo más lejos posible del actual político, ya sea en esta Cámara, en el Senado, en la Convención Constitucional, en fin. Por lo tanto, presidente, simplemente solicitarle que luego ya de casi 45 minutos de discusión pudiésemos votar esta norma. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Camila Flores. Me ha pedido la palabra también el diputado Leonardo Soto y el diputado Matías Walker en su segunda intervención. Gracias, presidente. Mire, hemos sido convocados de manera extraordinaria para resolver dos puntos que tienen que ver con la Convención Constitucional y particularmente con la situación de un convencional, Rojas Vade, que todos sabemos, conocimiento general de la nación, que engañó masivamente no tan solo a sus electores en el Distrito 13, sino que también a todo el país. Y mediante el engaño, mediante métodos fraudulentos, se disfrazó y aparentó lo que no era para conseguir emocionalmente un respaldo ciudadano que le permitió fraudulentamente ser electo. Claramente una situación del todo reprochable desde el punto de vista ético-moral, y la Convención Constitucional nos ha pedido que le busquemos una salida legal a un problema evidente que
puede eventualmente dañar el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional. Yo creo que hay que ayudar a la Convención Constitucional, presidente. El trabajo, la misión, la tarea que tienen es demasiado importante para Chile como para dejarla que se hunda en el oprobio de mantener a una persona que representa los peores valores del pueblo chileno, el engaño, el fraude. Y por eso yo estoy dispuesto, presidente, a votar este proyecto de ley, aunque tenga, como dice el diputado Diego Ibáñez, las características de una ley con nombre y apellido, Rojas Vade. Lamentablemente es así, pero yo creo que quedarse de brazos cruzados no es alternativa ante la tarea importante que tiene la Convención Constitucional. Hay dos preguntas que hay que responder. Uno, si estamos dispuestos a crear un procedimiento de renuncia de un convencional constituyente. Y la segunda pregunta es si estamos dispuestos a que ese convencional que renuncia pueda ser reemplazado por otro que no fue electo por el CERVEL. Presidente, mire, yo soy de lo que he sostenido que él tenía, Rojas Vade, varias oportunidades para poder salir de esto y dejar la Convención Constitucional terminando con todo vínculo con la Convención. Uno, el más simple, haber salido del país por más de 30 días. Él podría haber salido a Mendoza 30 días y el día 31 vuelve y automáticamente, por el solo Ministerio de la Ley, él queda desvinculado de su cargo. Lo podría haber hecho. Segundo, la ley faculta a los parlamentarios en circunstancias excepcionales para renunciar, y esa ley es aplicable a los convencionales. Él podría haber renunciado por enfermedad grave que le impide desempeñar su cargo. Algunos dicen, bueno, pero es que está mintiendo con la enfermedad. Yo no lo sé, pero su abogado ha dicho que tiene una enfermedad distinta a la que invocó originalmente, pero que también es muy grave. Si es cierto, él cabría dentro de esta consideración, de esta causal. Y además dice que le impida trabajar. Él lleva 5 meses sin trabajar. 5 meses en una constitución, en un proceso que va a durar 12 meses. Yo creo que evidentemente hay un impedimento ahí. Bueno, pero no lo hizo porque yo creo que él no quiere renunciar. Él no quiere renunciar, si no ya lo habría hecho. Y nos traspasan el problema a nosotros para tomar una decisión. Yo creo que lo primero que hay que establecer si estamos de acuerdo con que pueda renunciar, yo estoy de acuerdo, presidente. Y la propuesta que viene del Senado, para que nosotros votemos, yo la voy a aprobar a favor, dice que los convencionales constituyentes podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional. Y así lo califica el Tribunal Calificador de Elecciones. Esas causales yo creo que se adaptan directamente a la vergüenza que ha hecho pasar al país el convencional Rojas Vade, y yo creo que está bien tipificado lo que él hizo, y yo lo voy a aprobar a favor. Hay una segunda pregunta que tiene que ver con si él tiene que ser reemplazado cuando él renuncie, que yo creo que es más polémica, porque se trata de transformar un fraude en algo positivo para los integrantes de una lista. Mire, presidente, usted sabe muy bien, y varios acá, de que los parlamentarios independientes que renuncian por alguna razón o fallecen o queda vacante su cargo, no se pueden reemplazar. El diputado René Zafiro, diputado independiente, si él renunciara por alguna razón, no hay manera que constitucionalmente pueda ser reemplazado, porque no está permitido. Los senadores igual, ningún senador que renuncie puede ser reemplazado. El diputado René Zafiro es irreemplazable porque hace un gran aporte a esta comisión, pero legalmente no se puede hacer. Y no es el único caso. Los consejeros regionales, los CORE, que están en cada una de las regiones, si alguno de ellos también renuncia, tampoco puede ser reemplazado por el mandato de la ley. Los concejales en los municipios tampoco pueden ser reemplazados los concejales independientes que renuncian. Pero aquí se nos pide que este candidato independiente, Rojas Vade, que va a renunciar aparentemente, pueda ser reemplazado. ¿Por qué tenemos que establecer un privilegio? ¿Por qué podemos establecer un traje a la medida para favorecer a alguien que dañó de manera grave la reputación y la confiabilidad y la confianza de la Convención? ¿Cómo le vamos a dar un beneficio que nadie más tiene? No tienen los parlamentarios, los CORE ni los concejales. Yo creo que no, presidente. Hay algunos que dicen, sí, es que él fue en una lista, la lista del pueblo, y hay algunos que le sucedieron en la votación y podrían reemplazarlo. Mire, la lista del pueblo, presidente, ya no existe. Y conviene ver también por qué no existe. Cuando se supo lo de Rojas Vade, entiendo que más de la mitad de los integrantes electos por esa lista renunciaron. Se fueron.
dijeron no podemos pertenecer a esta lista del pueblo. Creo que le cambiaron el nombre también, o los que se fueron cambiaron el nombre, se llama, no sé cómo, Poder Popular, no, UDI Popular no, la UDI Popular tiene otros problemas, presidente, que a veces son más graves. Pero la lista del pueblo evidentemente ya no existe porque renunciaron todos sus integrantes, avergonzados por las dinámicas políticas que habían en su interior. Pero antes de renunciar, ¿no?, presentaron un candidato presidencial, la lista del pueblo, a la que se quiere favorecer, Diego Ancalao. Presentó firmas, 20.000 firmas, supuestamente ante notario, ante el servicio electoral, las llevaron todos los integrantes de la lista del pueblo, y se descubrió con posterioridad que el notario que había autorizado las 20.000 firmas había fallecido 2 años antes. Entonces, Diego Ibáñez nos dice, hay que analizar políticamente el hecho. ¿Políticamente? Bueno, lo político, estoy hablando de lo político. Se nos pide que beneficiemos a la lista del pueblo, que tiene esa hoja de antecedentes, que tiene ese currículum, y que nosotros lo hagamos para defender a la Convención Constitucional. ¿No le estaremos tirando un salvavidas de plomo? Entonces, desde el punto de vista legal, tal como lo he dicho con mucha claridad, los electos independientes en cuerpos colectivos, como el Congreso, los CORES y los consejos municipales, no son reemplazables por ley vigente. Y se nos pide dar un privilegio solo para este caso particular. Desde el punto de vista legal, yo creo que no corresponde establecer estos privilegios. Desde el punto de vista político, se nos pide que beneficiemos con este sistema de reemplazo a la lista del pueblo que tiene el currículum que yo he mencionado. Yo me niego a eso. Contra, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Para terminar, el diputado Matías Walker, y vamos a proceder a la votación tal cual ha sido solicitado. Primero vamos a votar la indicación y después vamos a votar el artículo. Diputado Matías Walker. Gracias, presidente. He sido aludido por el honorable diputado Diego Ibáñez, que además me hizo una pregunta que quiero contestársela, porque la Democracia Cristiana nació en el año 1957 y es un partido que, le guste o no al diputado Ibáñez, protagonizó unos procesos más grandes de transformación en nuestro país, como la reforma agraria y la chilenización del cobre, el gobierno del presidente Frei, que le tocó asumir la defensa de los derechos humanos, como le consta al diputado Zafirio, que fue un gran abogado defensor de derechos humanos durante la dictadura, que le tocó liderar la recuperación de la democracia junto con otras fuerzas políticas y ciudadanas, y que le dio los mejores 30 años de gobierno a la historia de Chile, a nuestro país. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de nuestro partido. Vamos a seguir existiendo, le guste o no, el Frente Amplio, porque acabamos de recibir un mandato popular de la ciudadanía, algunos hace 3 meses atrás, a pesar de que algunos quieren ponerle, ¿perdón? No, nos gusta que exista. Ah, muchas gracias. Aunque algunos quieran ponerle términos, sí, lo voy a traer, para que se acuerden que apoyamos al presidente Boric en segunda vuelta. Algunos no se olvidan rápido. Y vamos a cumplir ese mandato ciudadano que acabamos de recibir de la ciudadanía. Yo lo único que quiero decir, y cierro ese paréntesis, es que hoy día en el diario La Segunda, presidente, mire la declaración del abogado de Rojas Vade, abro comillas, va a renunciar igual, con o sin reemplazo, cierre comillas. O sea, el abogado de Rojas Vade le está dando la razón al diputado Soto. No era necesario este proyecto de ley. Un reemplazo. Ah, ahí está. Gracias por decirlo, diputado Ibáñez. Estaba esperando que lo dijera. El problema no era la renuncia, era el reemplazo. Ese era el problema. Era el reemplazo. No era la renuncia. Podía renunciar. No podía renunciar, pues está esperando. No puede renunciar. Se acaba de contradecir al diputado Ibáñez. Presidente, yo no interrumpí al diputado Ibáñez. Esperé que me tocara mi turno para contestarle. Repito, porque me interrumpió el diputado Ibáñez. Adelante. Abogado de Rojas Vade, 2 puntos, abre comillas, que bueno esté la prensa. Va a renunciar igual, con o sin reemplazo. Cierre comillas, estimado Poirot. O sea, este proyecto no era para que renunciara al señor Rojas Vade, siempre ocurre, era para reemplazarlo. Y esa es la indicación del diputado Ibáñez, que yo voy a votar en contra, tal como lo hizo el Senado, presidente. Muchas gracias, diputado Walker.
Yo creo que, por lo menos mientras me toque presidir, creo que voy a hacer todas las gestiones que se tengan que desarrollar para que la Convención Constitucional le vaya bien. Y creo que hoy día existe una solicitud por parte de la constituyente en orden a poder resolver un problema grave que dice relación con una estafa electoral. Yo no soy de aquellos que cree que el inciso final del artículo 60 establezca el caso Rojas Vade, porque yo creo que no está enfermo y no tiene ninguna causal de las que se establecen en el artículo 60 que le permita renunciar. Yo creo que es un estafador, nada más. Y creo que es necesario ayudar a la constituyente para que este oprobio que implica la figura de él pueda salir y que la constituyente siga haciendo su trabajo. Y en ese sentido, tal cual se ha señalado acá, también voy a apoyar la iniciativa que viene del Senado, tal cual viene. Y punto. ¿Ya? Y dicho eso, voy a someter a votación primero en general y luego la indicación presentada por el diputado Ibáñez para finalizar. Es que hay indicación. Hay indicación. Hay indicación. Es que tenemos que votar en general primero, que es la idea de legislar. ¿Sí? ¿Existiría acuerdo para votar por unanimidad la idea de legislar? ¿Sí? Estupendo. Por unanimidad la idea de legislar. La indicación. Perfecto, señor presidente. Por unanimidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Unanimidad. Sí, sí está. Diputada, sí, le puse a la diputada Flores. Ya. Entonces procedemos a la votación de la indicación presentada por el diputado Diego Ibáñez. Perfecto, señor presidente. Don Juan Antonio Coloma. Don Juan Antonio, que lo veo. Don Juan Antonio, la indicación del diputado Sergio Ibáñez se está votando en este momento, señor Coloma. No sé si se escucha. Ahí sí. Lo que estaba pegando la imagen. No, presidente, yo voto en contra, pero quiero argumentar. Me parece que intentar sacar un provecho político de la votación de Rojas Vade es probablemente uno de las indicaciones, en este caso que presenta el Frente Amplio otra vez el diputado Ibáñez, más incomprensible. A mí me gustaría saber si el presidente Boric, que es del mismo partido del diputado Ibáñez, estará en la misma lógica, porque me parece grave que el diputado de Convergencia Social, el mismo partido del presidente Boric, pretenda sacar un provecho de la estafa de Rojas Vade al intentar reemplazarlo. Él dice, no sé ni quién es, basta con meterse al CERVEL, ver quién fue la segunda votación de esa lista, tercera votación, no sé, y ahí va a saber inmediatamente. Esto es con nombre y apellido. Y me parece sumamente grave que un parlamentario del mismo partido del presidente Boric esté presentando una indicación con nombre y apellido, tal como lo dijo el diputado y futuro senador Walker, que busque beneficiarse de los votos de la estafa de Rojas Vade. Yo obviamente voto en contra y me gustaría que fuese rechazado por la unanimidad esta comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Coloma. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Sí, señor secretario. Mire, por las mismas razones, creo que no corresponde que exista reemplazo. Va en lista independiente, no tienen ese privilegio en ningún otro tipo de elecciones los independientes. Yo estoy muy pro al fortalecimiento de los partidos políticos, viendo además el fracaso en general de los llamados colectivos en ponerse de acuerdo en nada. Entonces me parece que esto sería obrar en esa misma vía. Por ende voy a rechazar la indicación. Muy bien, don Luciano, entonces contra. Señora Camila Flores, por favor. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, mi intervención señalé, creo que no existe ninguna razón ni disposición para que exista un privilegio para este caso en particular del señor Rojas Vade. La igualdad ante la ley es fundamental. Este caso de los independientes ya está contemplado en nuestra legislación y lo cual explícitamente se señala que no tienen ningún tipo de reemplazo y por lo tanto, señor presidente, voto en contra de la indicación del diputado Ibáñez. Contra señora Camila Flores. Don Diego Ibáñez, por favor. Sí, la indicación es exactamente la misma que votaron a favor los senadores del Partido Socialista en el Senado. Yo voto igual que los senadores del Partido Socialista en el Senado a favor. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. Gracias, señor presidente. Voy a justificar mi voto y voy a decir en primer lugar que toda esta legislación, lo que viene del Senado, es
un absurdo, es una especie de mal chiste, ¿ya? Pone en cuestión, aunque muy bien lo decía el diputado Zafirio, saca este proyecto que viene del Senado a los diputados y a los senadores en lo explícito, pero es evidente y todos sabemos que abre las puertas al quitarle la irrenunciabilidad a un cargo de elección popular, que filosóficamente, según lo que todos han dicho, estamos absolutamente de acuerdo en que ese es un principio fundamental de la democracia. Lo que estamos haciendo con esta norma, que yo voté a favor, es abrir las puertas al fin de la irrenunciabilidad de los cargos de elección popular. Digo además que, en mi opinión, esta sigue siendo una sesión en la que estamos bastante irregular en su origen, ¿ah? No me convencieron las explicaciones ni del presidente ni del secretario de la comisión. Sin embargo, con realismo, ¿cierto? Estamos enfrentados a esta legislación que quiero decir que, por supuesto, no cumple con el precepto de que las normas de carácter general deben ser de carácter general y no particular. Esta es particularísima, ¿ya? Daría solo ese principio que se está violando para que todos hubiéramos votado en contra de esto, porque evidentemente está siendo vulnerado. Es una ley express, cosa que la ciudadanía detesta y que lo ha dicho en todos los tonos, y además una ley express para un asunto específico. Está legislado, como lo explicó latamente el diputado Soto, y como lo decíamos ya en la sesión de ayer, es perfectamente posible que renuncie. No hay, incluso en la propuesta del diputado Ibáñez, lo único que cambia es el reconocimiento a esa institución espantosa que es el TC, y a cambio entonces le da las atribuciones al Tricel, o sea, baja de categoría, digamos, el criterio, ¿ya? No sé, estimados colegas, si será una buena idea convertirnos por la vía de lo que estamos haciendo esta tarde, además en un buzón de otro poder del Estado. Me parece delicado, complejo. Cuando el presidente, con todo el respeto y cariño, presidente, señala que él va a hacer lo que sea necesario para ayudar a la Convención Constitucional, me imagino que estamos entendiendo por ayudar que cada vez que a la Convención Constituyente se le ocurra que le resolvamos un problema, entonces nosotros vamos a estar en esa disposición. Es una pregunta que me hago porque creo que quizás nos estamos abriendo un problema. Sin embargo, yo concuerdo plenamente con algo que ha dicho el diputado Ibáñez en su alocución, en su encendida alocución, que es que si vamos a votar de manera política, votemos de manera política. Lo que me parece increíble es que todos ustedes hasta ahora han votado de manera política el artículo que viene del Senado y de manera filosófica la norma que propone el diputado Ibáñez. Esa incoherencia es la que a mí me produce un trastorno, pero bueno, cada cual será cargo de sus contradicciones, solamente quiero ponerla en evidencia, porque si vamos a actuar de manera política, como es lo que todos han explicitado, aquí lo que hay detrás, lo único que no se ha dicho, es el interés que tiene la derecha y ciertos sectores de la actual oposición en tener veto de determinadas normas en la constituyente que no les interesa. Y al disminuir un voto, eso se produce, que lo sepa la opinión pública. Existe una mayor posibilidad de vetar. Si les molesta, por ejemplo, a una cantidad de constituyentes que se proponga la nacionalización de las riquezas básicas, una vez que exista la renuncia de Rojas Vade y se explicite, va a existir una mayor posibilidad de lograr un tercio para poder vetar esas normas. Y lo otro que está en cuestión aquí, que es eminentemente político, es la participación de los independientes en nuestro sistema político, que gracias a esas anchas alamedas que abrió el pueblo en lucha en todo el país, ya en un estado de locura, aparentemente, esta Cámara se vio obligada a aprobar la presencia de independientes en la elección, por lo cual hoy día los independientes son mayoría en la constituyente. Y es eso lo que está siendo vulnerado en la práctica, en definitiva, con
esta legislación y es lo que me parece que intenta defender de una manera quizás no demasiado brillante, pero suficiente, la indicación del diputado Ibáñez. Y como a mí me parece muy importante garantizar esa mayoría que tienen hoy día los independientes en un partido agotado, en un país agotado de la partidocracia, voy a votar a favor la indicación del diputado Ibáñez. Gracias, diputada señora Pamela Giles. A favor. Por favor, don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don René. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo ya di mi fundamento, así que voto por los mismos en contra. En contra, don Leonardo Soto. Don Matías Walker. En contra, don Matías, señor presidente. En contra. En contra, señor presidente, 2 votos a favor y 7 en contra. Rechazado. ¿La votación en particular del artículo? Sí. ¿Puede ser por unanimidad? ¿Estarían todos de acuerdo en votar por unanimidad? Estamos todos de acuerdo. ¿El artículo que viene del Senado? Por consenso, por consenso. ¿Sí? Por la política de los consensos. Por aprobado por unanimidad. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias a todos. Thank you.